Primero que nada, nos gustaría que te presentes respondiendo a la pregunta ¿quién sos? Es una pregunta importante, sabiendo que estamos hablando, en este caso, de la identidad de una persona. Bueno, soy Analía Kalinek, soy maestra psicóloga, también soy estudiante de Derecho, soy mamá de 2 adolescentes, madre, maestra y argentina, y además, soy la hija de Eduardo Kalinek, un represor condenado a cadena perpetua por crímenes de lesa humanidad, y a partir de esta condición de hija de genocidas, soy también parte de una organización que se llama Historias Desobedientes, donde nos organizamos quienes tenemos un vínculo filiatorio con los genocidas. Y él en un primer momento lo que dice es que, estando ya preso con prisión preventiva, de que era todo mentira y que nosotros no teníamos que creer nada de lo que se iba a decir. Que él había defendido a la patria y que no tenía nada que arrepentirse. Y yo me quedé tranquila en un primer momento diciendo, en algún momento se va a aclarar y todos se van a dar cuenta que mi papá en realidad es bueno. Cuando mi papá queda preso, yo empiezo a hacerme las primeras preguntas y empiezo también a investigar y a entender un poco qué había pasado cuando yo apenas había nacido. Y me costó mucho entender que ese papá que estaba en mi casa y con el que yo tenía un vínculo de afecto también había sido responsable de torturas, secuestros, desapariciones. Y en ese empezar a contar lo que me pasaba, también me fui encontrando con otras personas a las cuales les pasaba algo parecido y ahí decidimos fundar Historias Desobedientes. Cuando mi mamá muere, que hoy en día estoy en curso, me inicia un juicio, digamos, muy violento, ¿Un juicio por qué? Un juicio para desheredarme de mi mamá. O sea, a partir de que mi mamá muere, él y mis 2 hermanas menores inician un juicio para declararme indigna, que es una figura legal, y la carátula, digamos, del expediente es exclusión del acervo hereditario de Analía Kalinek, ¿no? Es Kalinek y otros, los otros son mis hermanas, versus Kalinek Analía. En el alegato final, mi papá cita el 4.º mandamiento que Moisés recibe de Dios en el monte Sinaí, diciendo que honrarás a tu padre y a tu madre, ¿no? Como que yo tendría que haber seguido incondicionalmente apoyando a mi papá, ¿no? Y yo ahí es donde digo, no puedo, le digo, es mi papá, yo lo puedo querer, puedo tener lindos recuerdos, pero lo que hizo está mal. No matar también es un mandamiento, y él está todo el tiempo, ¿no? Porque Dios, porque está como amparado en una religiosidad que también avaló sus crímenes. Una audiencia que se dio en febrero del 2020, poquito antes de la pandemia, cuando a mi papá le habían otorgado salidas transitorias. Aparece esta posibilidad de que mi papá pueda salir de la cárcel. Esto genera mucho temor y mucho miedo en las víctimas de mi papá. Nosotros como agrupación nos presentamos con la figura de Amigos del Tribunal, que es una figura legal donde las personas o las organizaciones sociales se pueden presentar voluntariamente a opinar sobre un tema que les pueda parecer de interés o porque tienen algo importante para decir. Y nos preguntan si nosotros queremos hablar en la audiencia. Y yo dije que sí, obvio. Y me dieron el micrófono y yo sabía que se trataba de mi papá y sabía que lo que yo podía decir también podía tener un impacto mediático importante. Y no solo eso, sino que yo además llevaba como prueba la demanda que mi papá me estaba haciendo a mí en el juzgado civil. Digo, ¿ustedes quieren dejar a este hombre libre alegando una reinserción social y familiar? Le digo, miren lo que este hombre escribe. Y les leía los párrafos, digo, que yo fui detectada por grupos activistas en la Facultad de Psicología, que él dice que no tiene nada que arrepentirse. Le digo, ¿a ustedes les parece que este hombre está en condiciones de salir a la calle? No. Al final se las negaron. Y ahí es donde yo digo eso. Le digo, porque si ustedes leen esta demanda, ustedes se van a dar cuenta que si este hombre hoy tuviese una picana, no dudaría en suministrarme corriente eléctrica, porque el daño que me está queriendo generar, que lo pone en un escrito porque no lo puede hacer de otra manera, tiene que ver con eso, con generarme un daño, con lastimarme, con torturarme, con maltratarme, con perjudicarme. Entonces, sigue reproduciendo esa lógica. Los represores, además de sus nombres, tenían un alias dentro de los centros clandestinos para que los detenidos no sepan sus identidades. Y esto
lo que después trasciende, digamos, es que mi papá, cuando queda evidenciado que él era el doctor K, él el juicio lo niega, ¿no? A nosotros nos dicen, no, doctor K, porque yo siempre fui muy correcto, como que él era muy estudioso, ¿no? Y siempre hablaba muy correctamente, entonces le decía el doctor K. Lo real, y esto lo cuenta también él, en otro contexto, no a sus hijas, pero a otras personas, dice, no, ¿no te acordás que en ese momento existía un limpiador, un producto de limpieza, como ahora Mr. Músculo, pero que llamaba Dr. K? Limpiador, como que él hacía la limpieza, ¿no? Y después otro dato que yo después también lo pongo en el libro, es que a la sala de tortura, en la jerga también, de ahí de los centros de antiedad, le decían el quirófano. Hay una frase que el otro día me la recordaron, que yo dije que en un escrito, digo, bueno, en esto podemos estar de acuerdo, no me considero digna de un padre genocida, ¿no? Como que en realidad el indigno es él, o sea, el que menoscaba a la familia es él.